Bueno, y damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos Días, Señor, programa, este tiempo que apartamos cada mañana para iniciar nuestros días, hablando con nuestro Papá Dios, meditando en su palabra, recibiendo de parte de Dios la sabiduría, recibiendo el alimento, la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Recuerde que la palabra de Dios también es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y es el alimento que Dios envía para fortalecernos en medio de días difíciles, en medio de días oscuros, para darnos, para mostrarnos el camino, para darnos sabiduría cuando tenemos que tomar decisiones importantes. La palabra de Dios es la forma a través de la cual Dios habla a nuestras vidas y nos manifiesta su amor, y además lo podemos conocer. Así que les damos la bienvenida a todos aquellos que una vez más, que un día más han decidido escuchar la palabra, estudiar la palabra con nosotros, y los que damos la bienvenida a los que nos están escuchando a través de los diferentes medios, a través de las diferentes redes, los que nos escuchan a través del YouTube, a través del Facebook, a través del Instagram y a través de todas las medios y plataformas por las que se emite este audio. Bueno, invitarles a que escuchen el audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas. Esto es importante. También invitarles a que le den me gusta si les ha gustado, si se han sentido satisfechos y bendecidos, pues denle un me gusta a este audio, recomiéndeselo a otro, compártaselo a otro y suscríbase a nuestro canal para que cada vez hagamos parte de la comunidad de personas que amamos y estudiamos y deseamos estudiar la bendita palabra del Eterno. Estamos estudiando entonces en estos días el libro de Oseas. Ya iniciamos el estudio de la última parte del Antiguo Testamento, que son los profetas menores. Habíamos dicho en el capítulo anterior que para entender el contexto de Oseas nos tenemos que devolver en el tiempo, a los tiempos del reino de Israel en el norte, a los tiempos de Jeroboam, a esos tiempos donde pues ya había pasado ya había muerto el profeta Eliseo, y Dios sin embargo no desamparaba a la nación, una nación que se había apartado de Dios. Recuerden que hubo un gobernante, Jeroboam, que colaboró para alejar al pueblo de Dios, de sus mandatos, de sus preceptos. Luego llegó otro peor llamado Acab y su consorte Jezabel, que instauraron un templo a Baal, y eso causó que el pueblo se alejara por completo. Eso causó que el pueblo de Israel dejar atrás los mandamientos de Dios y se inclinara fuertemente a la idolatría. Y es ahí donde Dios envía los profetas, donde Dios envía a Oseas a hablarle al pueblo, a traer un mensaje a su corazón. Y ese mensaje viene, como en la mayoría de los profetas, a través de un acto profético. Y el acto profético que le corresponde a Oseas pues es un acto pues bastante fuerte, bastante dramático, y es que Dios le dice a Oseas que haga una familia con una mujer del mundo, con una mujer que tenía, dice que era una mujer fornicaria, una mujer adúltera, una mujer pues que se dedicaba a buscar amantes, a buscar el placer en otros hombres, y entonces claro, eso para Oseas o para un hombre, digámoslo así, es una cosa difícil, es una cosa bastante dolorosa ver cómo tiene su esposa, tiene un hogar, pero su esposa está mirando a otros, y a través de ese hecho pues Dios nos está hablando, Dios le está hablando a su pueblo. Y vamos a ver entonces en el capítulo 2, recordemos que los primeros 3 capítulos de Oseas nos va a mostrar el drama de Oseas.
Y esto no lo podemos perder de vista para entender el resto del libro. En el libro solamente en estos 3 capítulos nos menciona el drama, pero a partir del capítulo 4, pues Dios ya empieza a hablarle directamente a Israel. Pero esta situación de Oseas se pone como ejemplo para que entendamos cuál es el dolor, qué hay en el corazón de Dios. Y a Dios le duele, porque Dios ama a su pueblo, porque Dios ha dado todo por su pueblo. Pero él ve, así como Oseas veía a su esposa siéndole infiel delante de sus ojos, alejándose delante de sus ojos, y le dolía. Entonces Oseas nos transmite ese mismo dolor, el dolor de Dios, con toda la razón. Miremos lo que dice el capítulo 2. Y vamos a leer hoy el capítulo 2 y el capítulo 3. Decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruhama. Este versículo, según los estudiosos, este versículo pues está en concordancia o pertenecería al capítulo 1. O sea que lo tenemos que conectar con el final del capítulo 1, con el verso 10 y el verso 11. ¿A quién le está diciendo? Decida a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruhama. Mire, le está diciendo le está hablando al pueblo de Israel. Y que le digan a quién, le está hablando es al pueblo de Judá, y que le diga al pueblo de Israel que son hermanos. Decida a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruhama. O sea, Dios está interesado en ¿qué? En hacer una restauración, en hacer una obra de restauración del amor, de su amor. Recuerde que en el capítulo 1 nos dijo el Señor que ellos ya no eran su pueblo y que ya no se iba a compadecer más. Y eso es lo que significa lo Ruhama y lo que significa lo ami. No me compadezco y no son mi pueblo. Pero entonces, en los últimos versículos que dice que en los últimos tiempos, dice, le van a decir a sus hermanos a mí, o sea, que serán mi pueblo, y a vuestras hermanas Ruhama, compadecida. O sea que estamos hablando de que Dios en los últimos tiempos hará una obra de restauración del pueblo de Israel. Dice el versículo 2, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Miren, en esta primera parte, entonces, Dios le está diciendo a quién, al pueblo de Israel. Y recordemos siempre a través del ejemplo. O sea, se está hablando desde lo que él está viviendo. O sea, se está hablando desde el drama personal que él está viviendo en su familia, en su casa. Y le está hablando al pueblo de Israel. O sea, le está diciendo al pueblo, ustedes son hijos, díganle a vuestra madre, dice, decida a vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y cuando la Biblia nos habla de fornicaciones y de adulterios, está haciendo referencia al tema de la idolatría. Y aquí nosotros tenemos que entender en este contexto que los cultos idolátricos tenían que ver con cultos a la fertilidad. Todos los cultos idolátricos de esas religiones tenían que ver con
con creencias en cuanto a la fertilidad. Y creían que entonces a los dioses había que ofrecerles, o sea, aparte del culto era tener relaciones sexuales con mujeres en los templos. Entonces, en esos templos habían mujeres dispuestas a tener relaciones sexuales con hombres que iban, para ofrecer cultos rituales. Entonces, pues, imagínese esto, eso era una cosa tremenda. Eso era una especie de prostíbulos, porque los hombres pues también iban buscando tener su placer en esa parte. Entonces, por eso habla de las fornicaciones, porque literalmente eran fornicaciones, porque literalmente los hombres iban a buscar este tipo de mujeres para adorar a otros dioses. Y entonces, y también Dios habla, cuando habla de fornicación, también habla de los cultos y de la idolatría. Iban a buscar a los ídolos, iban a arrodillarse con los ídolos, iban a sacrificarle todo, a darle todo lo más valioso que tenían a esos ídolos de madera, de piedra, yo qué sé, de barro, a todos los ídolos. O sea, eso es lo que el Señor le está recriminando al pueblo de Israel. Y lo recrimina de una forma muy fuerte. Dice, aparte sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. O sea, Dios le está hablando a Israel y le está diciendo, aléjese de esto. Israelitas, aléjense de esto. No sea que ustedes vayan a ver unas consecuencias funestas, terribles, que yo la deje, mejor dicho, en la calle, desnuda y con tremendo problema. Y dice en el versículo 4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Aquí tenemos nosotros que mirar cuando estudiamos la palabra de Dios un poquito el tono con el que está hablando y la intención con la que está hablando el escritor. Y el escritor seguramente podemos ver aquí un tono de ira, un tono de recriminación, y dice, y cuando habla de que son hijos de prostitución, o sea que siempre se tuvo en duda, o sea, puso en duda su paternidad para con sus hijos, porque sabía que su mujer se acostaba con otras personas, con otros tipos, con otros hombres. Entonces, claro, le nacieron 3 hijos y entonces ahora Oseas pensaba, estos sí serán mis hijos. Cuando habla de hijos de prostitución, es que puede que fueran hijos de él, puede que no. Puede que fueran hijos de cualquier otro. Entonces, imagínese el drama, piense por un momento, conéctese con el drama que estaba viviendo Oseas en ese momento. Y que eso que estaba viviendo Oseas era la comunicación hacia el pueblo de Israel de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con Dios. Dice el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Mire esto, no eran los amantes los que buscaban. Ella fue la que tomó la decisión de irse, porque ellos le daban de todo. O sea, ahí había un interés. Ahí había un interés monetario. Porque ella no se sentía satisfecha, esta mujer no se sentía satisfecha en su matrimonio. Pero mire esto, asimismo le pasó al pueblo de Israel. Decidieron ir tras esos amantes. Ahora, ¿cuáles eran esos amantes? Pues esos amantes, en primer lugar, eran esos dioses falsos que ellos adoraban, porque tenían la creencia de que esos dioses eran los que les daban el alimento, el trabajo, el sustento, el agua, el aceite, las cosas de comer.
Y vamos a llevarlo hoy, al idioma de hoy en día. Muchas personas hoy tienen ese mismo pensar. No buscan a Dios, pero creen que su sustento viene, algunos piensan que el sustento viene de ellos mismos. Otros piensan que el sustento viene por un trabajo que tienen, o por un título que se consiguieron, o porque alguien les ayudó a entrar a una empresa o a una entidad gubernamental. Entonces, siempre están pensando, no, es que mi sustento viene de lo que yo me gano. O sea, no reconocen en ningún momento quién es el que le da el sustento. Y eso es lo que está diciendo aquí Oseas. Dice que la mujer se fue tras sus amantes. Luego dice el versículo 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Y eso es lo que viven las personas hoy en día, cuando se alejan de Dios. Quieren buscar un propósito en su vida. Quieren buscar ese sustento y se la pasan la vida entera buscando un propósito y no lo alcanzan, no llegan nunca, siempre van a estar vacíos. Entonces dice, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. O sea, en este momento se da cuenta ella de lo inútil que es o el error tan grande que significó haber dejado a su marido. Porque esos amantes, y vamos a decir la verdad y la realidad de todo, cuando un hombre, digamos así, busca una mujer casada, o una mujer casada va a buscar una, digámoslo así, una aventura en otros terrenos, en otros hombres, pues lo que a estos hombres les interesa es el placer. La mayoría de las veces ellos no están interesados en ofrecer una estabilidad emocional, una estabilidad económica, este tipo de cosas. No están interesados. Lo único que quieren es pasar un rato y ya está. Pasar un rato con la chica o con la mujer, o también en el caso de los hombres. Quieren pasar un rato y ya. Pero luego aparece la realidad. La realidad es que esos amantes simplemente dicen, no, a mí no me interesa nada más. Y abandonan. Y la mujer se queda vacía. Entonces eso mismo pasaba en el caso del pueblo de Israel. Y aquí dice, seguirá a sus amantes. O sea, Dios está diciendo, va a seguir a sus amantes, pero no los va a alcanzar. Los van a buscar, pero no los van a encontrar. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Mire lo que dice el verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Con este versículo nos da a entender de que Oseas amaba tanto a esta mujer que él le daba dinero a los amantes para que sostuvieran a la mujer. Él le daba dinero y le daba sustento porque sabía que ella no le iba a recibir nada. Pero entonces él daba dinero para el sostenimiento de ella. Entonces alguien puede pensar, pero vaya tan tonto, Oseas, a hacer esto. Y eso nos deja ver algo, una realidad, el amor de Dios. Porque Oseas de verdad amaba a esta mujer. Entonces miremos, ¿de qué manera Oseas le manifestaba el amor a la mujer? Dándole de todo. Pero ella no reconocía quién era el que le daba. Vamos a otra estancia. ¿De qué manera Dios le manifestaba su amor a Israel? Dándole todo, dándole el sustento. Y ese mismo sustento era el que ellos le ofrecían a los otros dioses. Pero de esa manera Dios manifestaba su amor. Pero Israel no reconocía ese amor.
Y ahí lo dice el versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ahora, después de esto, Dios cambia de estrategia. Dios cambia la estrategia. Entonces, le estoy dando todo, la estoy llenando de cosas, la estoy llenando de lujos, y no me reconoce. Ahora vamos a cambiar la estrategia. Entonces Dios cambia la estrategia. Y mire lo que dice el versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Mire esto, la estrategia ahora ¿cuál es? Quitarle todo. O sea, si por la primera estrategia no funcionó, entonces ahora Dios cambia de estrategia. Cambia de estrategia. Entonces, no me quiere escuchar. Entonces dice, le voy a quitar todo. Por tanto, volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, dice, y descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Aquí en esta historia también estamos viendo varias imágenes. Primero, el amor de Oseas hacia su mujer, que no sabe qué hacer. O sea, está desesperado. Su mujer, su esposa, se va detrás de otros buscando que le den lujos, que le den sustento, que le den cosas materiales. Pero ese sustento y esas cosas materiales venían de parte de su esposo. Ahora, ¿qué pasa? Su esposo viene y dice, no, esta no me quiere escuchar, entonces ahora va a aprender otra lección. Le voy a quitar todo. Todo eso se lo voy a quitar. A ver qué va a hacer. Entonces estamos viendo el drama para la mujer. Rechazada por sus amantes. Se convirtió en un objeto. Se convirtió en un objeto sexual, nada más. Queda rechazada por sus amantes. Queda hecha a un lado por la sociedad. ¿Y ahora qué va a hacer? Nadie la quiere. Todo el mundo la juzga. Nadie la critica. Se ha quedado sin el sustento. Se ha quedado sin dinero. Porque todo eso que tenía se le va a ir. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí para con Israel. Dios a veces nos da muchas cosas, pero cuando usted y yo no reconocemos quién es el que nos da las cosas, quién es el que nos da el sustento, cuando no lo reconocemos y cuando el corazón del hombre persiste en su pecado, pues entonces Dios termina quitándolo todo. Entonces aquí nos preguntamos, ¿es acaso Dios injusto? ¿Es acaso Dios tan injusto que dice que nos ama, que nos va a quitar todas las cosas? Mire, ¿qué pasaba con esta mujer? Como esta mujer tenía resuelta su parte económica, su parte financiera, pues ella dice, tengo sustento, tengo propiedades, tengo una viña, dice, mis salarios son, dice en el versículo 12, mire lo que decía, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. O sea, mis amantes me dieron para sostenerme. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Le quita todo. Y eso es lo que hace el Señor, para darnos a nosotros lecciones. Los hombres recibimos lecciones de parte de Dios. Pero todo eso tiene un sentido y tiene un fin. ¿Para qué?
Y ese para qué está en el versículo 14, uno de los versículos más hermosos de Oseas. Está en los versículos 14 y 15. Y dice, pero he aquí que yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, cuando esta mujer se queda sin nada, dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces es necesario, o Dios permite, que el ser humano toque fondo, que ya más bajo no se pueda caer. Dios permite. ¿Para qué? Para que el ser humano reaccione. Desafortunadamente, si no es en ese punto, muchos no reaccionan y no levantan su cabeza. Y eso es exactamente lo que le pasó al hijo pródigo. Acuérdese de la historia del hijo pródigo, que lo tenía todo y seguramente en el momento en que le pide la herencia a su papá, eso está en Lucas capítulo 15, usted lo puede leer, seguro que en el momento que le pide la herencia a su papá, era un muchacho muy orgulloso, muy autosuficiente, de los que dicen, yo puedo con el mundo, a mí nada me va a detener, yo voy a ir a cumplir mis sueños, yo no necesito de estar a la sombra de mi papá, me largo de aquí, muy lejos, y se fue a vivir su vida. Pero se fue a vivir su vida sustentado por las cosas materiales, pero esas cosas materiales se le acabaron. Vivió perdidamente, dice la palabra, vivió en medio de disensiones, vivió en medio de excesos, vivió como le dio la gana, como quiso, y se le acabó. O sea, Dios permitió que toda esa herencia se acabara. Y cuando tocó fondo, cuando ya era un indigente, un hombre de la calle, un hombre que nadie quería en ninguna parte, un hombre que lo rogaba que le dieran trabajo por ahí en las granjas de cerdos, que es un animal inmundo para el pueblo de Israel, o sea, en medio de la inmundicia. Cuando ya más bajo no se podía caer, levanta sus ojos al cielo y dice, volveré a mi padre, aunque sea pedirle trabajo, porque los trabajadores de la casa de mi padre viven mejor que lo que estoy viviendo yo. Pero fue necesario que este hombre tocara fondo, para que levantara sus ojos, para que reconociera. A veces Dios permite que el hombre vaya al desierto. Y eso es lo que dice aquí, en Oseas 2:14. La llevaré al desierto, la traeré, la llevaré al desierto y allí hablaré al corazón. Amigo oyente, a lo mejor usted está atravesando hoy un desierto. A lo mejor usted está atravesando hoy una situación como esta, donde todo se le acabó, donde ya no tiene ahorros en su banco, se quedó sin trabajo, está literalmente con una mano adelante y la otra atrás. Vamos a pensar y a mirar que en ese desierto, ¿qué es lo que Dios tiene que hablar? ¿De qué cosas tenemos que ser conscientes? Ahora, ¿qué era lo que Dios pretendía con esto? Darle una lección a esta mujer, darle una lección a Israel y que Israel reconociera quién era su Dios. Ahora, a partir del versículo 16, viene un tiempo de restauración. Dios profetiza un tiempo de restauración. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Después de ese desierto, y después de ese tiempo de prueba, pues Dios lo que nos dice aquí es que vendrá un tiempo de restauración. Después del desierto, cuando logramos entender el porqué, cuando logramos entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, viene la restauración para nuestras vidas. Y dice, y en aquel tiempo, en el tiempo en que Israel se arrepienta, dice, me llamarás Isi. ¿Qué significa Isi? Mi marido. Y nunca más me llamarás Baali, mi señor. Dice, en aquel tiempo la mujer va a reconocer quién es su marido, que Dios es Isi. Y dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Se quitará la idolatría. Ahora, ¿cuál es el tema con la idolatría? Uno de los puntos importantes para entender esto es que la idolatría estaba enquistada en el corazón. O sea, ya no era, vamos a decirlo en estas palabras, podían quitar todos los ídolos. Recuerde que Jehú, lo vimos en Segunda de Reyes, por ahí en el 10, el 11, por ahí, quitó toda la idolatría a Baal, la erradicó. Pero sin embargo, las personas seguían adorando a sus Baales en su corazón. O sea, la idolatría estaba metida en el corazón. O sea que se pueden quitar todas las imágenes idolátricas que puedan haber en el mundo. Pero si la idolatría está metida en el corazón, ahí ya es más complicado. Porque eso está arraigado, eso está ahí metido adentro, está enquistado. Y entonces ahí está el problema. El problema es el corazón. Pero entonces, ¿qué dice aquí? El versículo 17. Quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. O sea, Dios va a limpiar la idolatría, la más peligrosa, la del corazón. O sea, Dios va a hacer una restauración. Pero lo más tenaz es que va a restaurar el pacto. Va a restaurar el pacto, va a restaurar esa relación que el pueblo de Israel un día tuvo con el Señor. Y es lo que Dios aquí nos está diciendo. Dice el verso 19, en el 19 y en el 20, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. O sea, en otras palabras, me voy a volver a casar. Voy a volver a hacer un pacto. Es lo que está diciendo el Señor. Lo que le está diciendo el Señor a Israel y lo que le está diciendo el Señor a usted, amado oyente. ¿Qué es lo que vemos aquí en Oseas, en este capítulo 2? Un pueblo alejado, un pueblo que ha vivido las consecuencias del pecado, pero Dios aquí está diciendo que a través de la prueba, que a través del desierto, Dios va a hablar al corazón y va a restablecer el pacto, va a restablecer la relación, va a restablecer, va a reentablar otra vez esa relación que un día teníamos con Dios. A lo mejor usted está viviendo lo que estaba viviendo esta mujer de Oseas. Puede que esa mujer de Oseas, la esposa de Oseas, seamos usted y yo. Porque muchas veces nuestra vida se deslumbra con cosas materiales, con cosas muy atractivas, muy atrayentes. Así como esa mujer se deslumbraba con joyas, con ropa de marca, con cosas muy valiosas, muy caras. Así muchas veces también nosotros, nuestros ojos se nos van a cosas que no son muy buenas, hacia cosas materiales, hacia la búsqueda de placer, por ejemplo. En otras palabras, hacia el pecado.
Entonces aquí tenemos que evaluar. ¿Será que nosotros somos esa mujer de Oseas? ¿Será que estamos viviendo lo mismo? Y Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios lo que quiere es que seamos fieles. Dios lo que quiere es en algún momento casarse con nosotros, desposarnos. La Biblia nos dice que en el final de los tiempos Dios va a tener una esposa y Dios se va a desposar. Está preparando esa esposa. Y usted y yo como futura esposa de Dios tenemos que prepararnos para que cuando llegue ese momento no nos deseche. Así como Dios ama a Israel, así Dios nos ama a nosotros también. Dios lo ama a usted, me ama a mí. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente despójese de todo aquello que a Dios no le agrada. Dios es ese marido que está esperando la fidelidad de su esposa. Y su esposa anda tonteando con otros amantes, anda en otra cosa. Dios es ese esposo fiel que lo único que espera es que a esa esposa le guarde fidelidad, que esa esposa lo mire solo a él. Usted y yo tenemos que ser esa esposa fiel. Usted y yo tenemos que ser esa esposa que se derrita de amor con el Señor, que lo busque solamente a Él, que diga, mi marido eres tú, no busco a otro, no tengo otro, no busco a otros, a otras cosas que traten de llenar mi vida. Tenemos que ser esa esposa que reconoce quién es el que nos da el sustento, quién es el que nos da la paz, el gozo. Eso es lo que nos dice el capítulo 2. Y esa es la enseñanza que podemos sacar. Ahora, al final, después de que Dios dice que se desposará con el pueblo, dice, responderé. Responderé a los cielos, responderé a la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite. Vendrá abundancia, se acabará la esterilidad, se acabará la sequedad, se acabará la sequía. Todo ese tiempo se acabará. Y dirán, tú eres pueblo mío. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Seremos tocados por Dios cuando nuestros ojos se vuelvan a Él. Quiero que me acompañe a terminar este tiempo en oración. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, en este día. Gracias por permitirnos conocer tu misericordia, conocer tu bondad, conocer tu fidelidad. Dice aquí en Oseas que te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Conocerás cuán grande es el amor de Dios. Ayúdanos, Padre, a conocer la grandeza de tu amor. Ayúdanos, Padre, a conocer qué tanto nos amas tú, qué tan fiel eres, qué tan misericordioso eres, que a pesar de que muchas veces nos hemos alejado, de que muchas veces te hemos fallado, Señor, tu amor siempre está ahí, dispuesto, con los brazos abiertos, para perdonarnos, para limpiarnos y para restaurarnos. Amado Señor, aquí estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos limpies y que nos ayudes, Señor, a que nuestra vida contigo sea restaurada y sea renovada. Te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta fidelidad, Señor, por tantas muestras de amor para con nosotros, Señor. Gracias, porque tan grande es tu amor que diste a tu Hijo a que muriera en la cruz para que nosotros fuéramos libres del pecado y de la muerte, Señor. Yo te doy muchas gracias en este día, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, que nos ayudes, Señor, a ser fieles, a mirarte solamente a ti,
a amarte solamente a ti, Señor, a buscarte solamente a ti y a dejar atrás todo tipo de idolatría. La idolatría física, la idolatría a las imágenes, pero también la idolatría a las cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, a hacerte fieles a ti, solamente a ti, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.